Asociación Camino Anima Mundi presenta. Hay un mantra, extraordinariamente popular hoy en día en la espiritualidad y la psicología. Ujú, sí, se escucha por todas partes. Exacto. Es esa frase que solemos repetir como un salvavidas cuando la mente se vuelve un lugar oscuro o abrumador. La frase es simple. No somos nuestros pensamientos. Y cuando uno la escucha por primera vez, la verdad es que se siente como una auténtica bocanada de aire fresco, ¿verdad? Totalmente. Es que crea un espacio vital, una distancia necesaria entre lo que somos en el fondo y ese ruido mental constante que nos machaca sin piedad. Eso es. Pero claro, si nos detenemos a contemplar esa frase en silencio, si la dejamos descender un poco más allá de la superficie, abre de pronto una grieta inmensa. Un abismo de preguntas formidables. Porque la deducción lógica es inmediata. Si no soy mis pensamientos, entonces, ¿quién soy en realidad? Claro, esa es la gran pregunta que surge de forma inevitable al rasgar la superficie. Y va más allá. Si no soy mi mente, ni mis recuerdos, ni mis miedos, entonces todo mi yo histórico, este personaje que he ido construyendo con tantas lágrimas, tantos esfuerzos y alegrías a lo largo de los años, ¿es simplemente una ficción irreal? Pues esa es exactamente la encrucijada en la que nos encontramos hoy. Y nuestra misión en esta inmersión profunda es adentrarnos sin miedo en esa misma grieta. Queremos comprender desde una radicalidad teológica y existencial que el acto de desidentificarnos de nuestros pensamientos no tiene por qué equivaler bajo ningún concepto a vaciar de sentido nuestra historia personal. Menos mal, porque la alternativa da un poco de vértigo, sinceramente. Da mucho vértigo, sí. Por eso existe una diferencia abismal que cambia por completo la forma en que habitamos el mundo. Hay una frontera clara entre el simple intento de despertar de una ilusión y el llamado sobrecogedor a transformar una vida real. Es el paso crucial de una espiritualidad que busca la disolución a una espiritualidad que abraza la encarnación. Vale. Vamos a desgranar esto con mucho cuidado, porque las implicaciones que tiene para el día a día son enormes. Pensemos en una analogía sencilla. Imaginemos que descubrimos que la ropa que llevamos puesta no es nuestra piel. Evidentemente, ese descubrimiento es liberador. Claro, te permite quitarte un abrigo pesadísimo si hace un calor insoportable. Exacto. Pero hay quienes, al descubrir que la ropa no es la piel, llegan a la conclusión extrema de que entonces el cuerpo entero no existe, que todo es una ilusión óptica. Y aquí es donde me asalta la duda. ¿Cómo es posible que una afirmación tan sanadora en principio, como eso de «no soy mis pensamientos», pueda acabar derivando en una filosofía que despoja la vida humana de todo su peso, de toda su gravedad? Lo fascinante de esto es observar cómo opera esa lógica cuando la empujamos hasta sus últimas consecuencias. Es lo que en filosofía y espiritualidad podríamos llamar una vía no dual disolutiva. A ver, explícanos un poco más ese concepto de vía disolutiva. Fíjate en el movimiento que hace. Esta postura te dice que si no eres tus pensamientos, entonces, en última instancia, tampoco eres realmente tu historia. Tampoco eres tu cuerpo, ni tus vínculos más profundos, ni las decisiones que te han traído hasta aquí. Ya, o sea que borra de un plumazo todo lo tangible. Exactamente. Y, de manera crucial, te dice que tampoco eres tu dolor. Todo eso, según esta visión disolutiva, sería solo una apariencia superficial, una especie de sueño cósmico en el que el personaje se ha quedado atrapado por error. O sea, a ver si lo entiendo. Es una manera de intentar resolver el gigantesco problema del sufrimiento humano, diciendo que en el fondo el que sufre no existe realmente. Así es. Es como apagar un incendio diciendo que la casa nunca estuvo ahí en primer lugar. Totalmente de acuerdo. Es una maniobra sumamente sofisticada que intenta extirpar el dolor, debilitando el estatuto ontológico del sufrimiento, del yo y del mundo entero. Espera, frena ahí un segundo. Estatuto ontológico. Eso suena a clase de filosofía pura y dura en la universidad. Bueno, sí, suena un poco técnico, pero la idea de fondo es muy sencilla. Básicamente lo que estamos diciendo es que le quitan la categoría de realidad al dolor, ¿no? Como si dijeran que sufrir, amar o llorar es un simple error de percepción de nuestra conciencia. Has dado en el clavo. Reducir el estatuto ontológico significa, en palabras llanas, quitarle la etiqueta de realidad verdadera a nuestra vivencia. Si el mundo es una ilusión, entonces el dolor de perder a un ser querido es, lógicamente, una ilusión. ¡Qué fuerte! Y claro, la conciencia pura queda a salvo, por supuesto. Queda inmaculada, intacta, flotando como una niebla por encima de todo el fango humano.
Pero el precio a pagar por esa supuesta paz imperturbable es altísimo y, me atrevería a decir, profundamente trágico. El drama humano, nuestra biografía, nuestras tragedias y nuestros amores más desgarradores pierden todo su espesor, pierden su densidad, se vuelven un mero teatro de sombras sin ninguna importancia cósmica. Y claro, si somos totalmente honestos, esto puede sonar tremendamente tentador cuando uno está atravesando un sufrimiento atroz. Desde luego, cuando duele demasiado, uno quiere salir de ahí a cualquier precio. La idea de que nada de esto es real puede operar como un analgésico potentísimo, casi como anestesia general para el alma. Pero al mismo tiempo, hay algo en nuestro interior más profundo que se rebela violentamente contra esa idea, ¿verdad? Sí, es una resistencia muy natural. Quiero decir, nuestro corazón sabe, con una certeza inquebrantable, que el amor inmenso que sentimos por una madre o por un hijo no es una ficción. Sabemos que el dolor de una pérdida o la belleza de un acto de sacrificio no son simples espejismos en una pantalla en blanco. Tienen una contundencia que se siente sagrada. Y esa rebelión interior de la que hablas es, ni más ni menos, la brújula de la verdad en nosotros. Es la intuición profunda de que fuimos creados para algo infinitamente más grande que ser simples observadores impasibles de un sueño sin sentido. Es el alma reclamando la dignidad de su propia historia. Vale, pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente peliaguda, porque nos encontramos con una paradoja enorme. A ver, cuéntame. Si aceptamos que este yo actual que tenemos, lleno de automatismos, de heridas de la infancia, de manías insoportables y de narrativas a veces muy tóxicas, no agota nuestra verdad última. A ver, ¿no sería mucho más fácil y hasta más higiénico considerarlo simplemente un disfraz sucio que debemos tirar a la basura? Entiende perfectamente por qué uno llegaría a esa conclusión rápida. Es que, ¿por qué empeñarnos en salvar o darle un valor teológico a un personaje que está tan profundamente herido y que encima se pasa el día saboteándonos? Esa es la objeción natural, y para responderla necesitamos introducir una de las distinciones más luminosas y vitales de toda esta exploración. Es la inmensa diferencia entre lo falso y lo penúltimo. Lo falso y lo penúltimo. Me gusta cómo suena, pero desarrolla esto un poco más. Pues mira, en la visión cristiana, que es radicalmente encarnada, el yo histórico, este personaje lleno de imperfecciones y neurosis que todos arrastramos, no es la verdad última y definitiva del ser. Eso está claro. Pero, y esto es vital, eso no significa de ninguna manera que sea falso o irreal. Claro, no es absoluto, pero tampoco es una mentira. Exacto. Es concreto, es parcial, está muy herido, está en pleno proceso de gestación y, seamos sinceros, a menudo está terriblemente mal configurado, pero es profundamente real. O sea, la trampa mortal está en equiparar no ser absoluto con ser falso. Como no es perfecto ni eterno, concluimos erróneamente que es una mentira. Esa es la trampa disolutiva. No hay que confundir jamás el concepto de no es lo último con la idea de no es real. Pensemos en una bellota. Una bellota no es un roble majestuoso, es algo previo, pequeño, cerrado en sí mismo. Es la realidad penúltima del árbol. Ajá. Y si un jardinero dijera, oye, como esto no es el roble final, es una bellota falsa, es una ilusión, y la tirara a la basura, jamás habría bosque. Esa es la imagen perfecta. La vida histórica, nuestra biografía con todo su barro y sus contradicciones, es penúltima. Y aquí está la clave dorada. Ser penúltimo no significa ser una mentira de la que hay que huir desesperadamente. Ser penúltimo significa estar llamado a un cumplimiento. Es una semilla, no un espejismo. Es una distinción que golpea fuerte. ¿Podemos decir entonces que la primera afirmación, eso de mi yo actual no agota mi verdad, es una afirmación que respira, que libera? Nos da un espacio inmenso para no asfixiarnos en nuestros errores cotidianos. Totalmente. Nos da perspectiva sin robarnos la realidad. Mientras que la segunda afirmación, la de que todo esto es solo una ficción intrascendente, es una afirmación que desrealiza por completo la experiencia humana. Nos convierte literalmente en fantasmas habitando un mundo de fantasmas. Y si conectamos todo esto con el panorama general de la teología, vemos inmediatamente por qué el cristianismo jamás, bajo ninguna circunstancia, puede aceptar que el mundo del personaje o de la historia sea irreal. Es que, si aceptara esa premisa, toda su estructura colapsaría instantáneamente, como un castillo de naipes. Claro, porque la historia tiene que ser el escenario real donde ocurre la salvación, ¿no? Precisamente.
Fíjate en el texto fundacional del Evangelio de Juan, en su primer capítulo, versículo 14. Dice: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Fíjate en la contundencia de esa palabra, carne. La encarnación. Si la historia humana fuera un sueño ilusorio o un error de percepción, la encarnación de Dios sería un absurdo absoluto, una locura sin pies ni cabeza. Es verdad. ¿Para qué iba a entrar lo divino en una ilusión? Sería como intentar arreglar el motor de un coche en un videojuego en lugar de hacerlo en un taller mecánico real. Exacto. Es que no tendría ningún sentido teológico ni lógico. Claro. Empujemos esta reflexión un poco más. Si todo el drama del ser humano fuera una ilusión de la mente, y el único y gran objetivo espiritual fuera simplemente despertar de ese sueño del personaje, no habría ninguna necesidad de que Dios asumiera un cuerpo de carne y hueso. Ninguna necesidad, claro. No haría ninguna falta nacer en un pesebre sucio, aprender a balbucear un idioma, pertenecer a un pueblo concreto con sus problemas políticos, tener una biografía, sudar, cansarse, y muchísimo menos sufrir una pasión atroz, y morir asfixiado en la madera de una cruz. Es que el contraste es brutal si lo piensas. Como decíamos antes, bastaría con enviar a un sabio, a un maestro de meditación impecable que nos diera la técnica adecuada para despertar, como quien chasquea los dedos frente a un sonámbulo para que abra los ojos. Así es. Pero el movimiento del cristianismo es exactamente el inverso. Es casi escandaloso por lo inmensamente material que es. Cristo no entra en la corriente de la humanidad para darnos unas palmaditas condescendientes en la espalda y decir: «Oye, tranquilos, no os preocupéis por la enfermedad, por la traición, por el hambre». Nada de esto era real, solo estabais soñando muy fuerte. Ya, eso sería invalidar de un plumazo todo nuestro sufrimiento. No, viene a decir algo infinitamente más abismal, algo que sobrecoge. Viene a decir: esto que vivís es tan real, el dolor, la soledad profunda, el amor genuino, la injusticia, todo tiene tanta densidad ontológica, tanto peso, que decido asumirlo en mi propia carne. Qué belleza y qué dureza al mismo tiempo. Sí, es un misterio enorme. Entro en vuestra oscuridad, me visto del personaje histórico humano, lo atravieso hasta el fondo, bebo el cáliz hasta las heces, y desde dentro de la historia la redimo y la llevo a su plenitud. Madre mía, es que esto cambia por completo las reglas del juego. Le da un vuelco tremendo al valor de cada lágrima, de cada fracaso estrepitoso y de cada acto silencioso de bondad en nuestra biografía diaria. Le da un peso eterno a cada instante cotidiano. Porque ya no son escenas de una película mala de la que queremos salir cuanto antes. Son el material físico, el tejido mismo que está siendo redimido. Exactamente. La historia personal no es la cárcel del espíritu de la que hay que fugarse. Es el taller mismo de la redención. Vale, toda esta arquitectura teológica sobre Cristo asumiendo la realidad es sobrecogedora. Pero, si soy totalmente honesto, cuando uno está lidiando con una rumiación mental insoportable un martes por la mañana mientras va en el metro hacia un trabajo que no le gusta, bueno, es dificilísimo no querer simplemente despertar y escapar de ese malestar. Claro, somos humanos y el instinto de huida ante el dolor y la pesadez es muy potente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? ¿Cómo sostenemos simultáneamente en el corazón que, efectivamente, no somos nuestra herida, pero que al mismo tiempo esa herida que duele tanto no es una mera ilusión óptica? Es el gran reto. Es un equilibrio sumamente delicado. Y para sostenerlo en el barro del día a día, ayuda muchísimo desplegar un mapa clarificador de nuestra propia anatomía interior, de cómo estamos estructurados. A ver, me interesa mucho ese mapa. ¿Cómo se divide nuestra anatomía? Podemos contemplar la experiencia humana, dividida, por así decirlo, en 3 niveles muy profundos. Primero, en lo más hondo, tenemos la esencia recibida. ¿Vale? ¿El núcleo duro? Sí. Esta es nuestra condición originaria de criaturas amadas, la impronta, la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Es nuestro corazón profundo, puro e intocable. De acuerdo. ¿Y el segundo nivel? En segundo lugar, por encima de eso, tenemos la configuración histórica. Esto es nuestro personaje concreto, actuando y moviéndose en el mundo. Todo lo que hemos ido acumulando, imagino. Exacto. Son nuestros hábitos, nuestras heridas de la infancia, las narrativas familiares disfuncionales que hemos heredado, nuestros mecanismos de defensa frente al dolor. Es todo lo que en la teología de San Pablo se denomina el palaios, que se traduce como el hombre viejo. El hombre viejo, el palaios. Vale, lo apunto mentalmente. ¿Y el tercer nivel? Y en tercer lugar, englobándolo todo y tirando siempre hacia adelante, tenemos la vocación,
que es la forma misma de Cristo queriendo formarse en nosotros, la llamada irresistible e incesante a ser el Kainos, el hombre nuevo. A ver, me encanta este mapa. Esencia, configuración y vocación. Voy a intentar ponerle una imagen terrenal para no perderme, porque visualmente ayuda mucho a fijar los conceptos. Claro, a ver, dale una vuelta. Imagina que la esencia es un lienzo perfecto y purísimo que nos han regalado al nacer. La configuración histórica, ese palayo, su hombre viejo, son todos los trazos caóticos, oscuros y desordenados que hemos ido pintando encima por nuestras heridas, por nuestros miedos, por todo lo que nos ha tocado vivir. Me gusta por dónde vas con la imagen. Y la trampa de la espiritualidad disolutiva sería decir, oye, estos trazos oscuros son falsos. Ignóralos, haz como si no estuvieran y concéntrate solo en mirar el blanco del fondo del lienzo. Me parece una analogía brillante. Sí, la vía disolutiva te pide que mires a través del caos para ver solo el fondo blanco, ignorando el cuadro y la pintura. Como si todo el esfuerzo, las lágrimas y el dolor de pintar no hubieran existido jamás. Exacto. Pero fíjate en lo que hace el cristianismo con esa misma analogía. La vocación, la llamada a ser el hombre nuevo o kainos, no consiste en tirar un bote de pintura blanca por encima para borrar a brochazos tu historia. Claro, no es hacer un reset mágico y empezar de cero. Para nada. Consiste en que el artista divino toma esos mismos trazos oscuros, irregulares y caóticos de tu configuración histórica y comienza a integrarlos con un propósito nuevo para pintar con ellos una obra maestra insospechada. ¡Qué maravilla de imagen! Eso explica perfectamente por qué no podemos simplemente deshacernos de la configuración histórica, por qué no podemos tirar el lienzo entero a la basura. Y esto plantea una pregunta importante, que es el centro de nuestra vida espiritual. ¿Por qué importa tanto ese lienzo rayado, esa configuración histórica, ese personaje lleno de grietas? Esa es la cuestión, sí. Porque si duele tanto tener esas grietas, a veces uno se pregunta legítimamente si merece la pena el esfuerzo. Y aquí es donde la teología cristiana alcanza una majestad que, honestamente, deja sin aliento. Conecta directamente con las cartas de San Pablo, específicamente en Efesios capítulo 1, versículo 10, y en todo el capítulo 2, cuando Pablo nos habla del grandioso plan divino de la recapitulación de todas las cosas en Cristo. La recapitulación. Otra palabra densa pero preciosa. La configuración histórica, por muy rota, sucia y equivocada que esté a veces, importa infinitamente porque es el único escenario real donde se puede ejercer la libertad humana. No hay otro plano de existencia para eso. Es el único sitio tangible donde pueden ocurrir la obediencia libre, la conversión genuina, el amor concreto al prójimo. O sea, sin ese terreno embarrado y difícil, no hay mérito, no hay decisión humana. No hay amor verdadero posible. Exacto. Es ahí, en medio de ese barro, donde ocurre el perdón a quien nos ha hecho daño, la lucha por la justicia y, finalmente, la cruz. Si nuestra biografía fuera solo un sueño inconsistente en la mente, no habría posibilidad alguna de verdadera comunión ni de verdadera redención. Sería toda una especie de simulación virtual sin consecuencias. Sí, tal cual. Habría solo un despertar solitario a un vacío muy, muy silencioso. Es una distinción que cambia la vida, sinceramente, porque lo que estamos afirmando aquí con tanta contundencia es que el objetivo final del camino espiritual, de este viaje interior inmenso, no es llegar a evaporarnos. Desde luego que no. No buscamos desaparecer. No es alcanzar un estado alterado de conciencia donde nos convertimos en una especie de puro ser impersonal, como un gas noble o una nube incorpórea a la que la historia humana, el sufrimiento del vecino o la propia enfermedad ya no le rozan ni le importan lo más mínimo. Ese desapego frío, esa apatía frente al dolor ajeno porque, total, es una ilusión, no es la meta del amor. Esa es, sin lugar a dudas, la síntesis teológica más rotunda y a la vez más exigente a la que podemos llegar hoy. El cristianismo no evapora ni disuelve el personaje humano, no lo disuelve cómodamente en la nada cósmica o en un vacío sin forma. Entonces, para que quede cristalinamente claro, ¿qué hace exactamente con él? Lo que hace, en primer lugar, es descentrarlo. Lo arranca de su ilusión de soberanía absoluta, de esa soberbia ciega y egocéntrica de creer que él es el rey del universo y que sus pensamientos lo son todo en la vida. Lo baja del pedestal, vamos, lo pone en su sitio. Sí, con mucha firmeza.
Pero una vez que el yo está descentrado y humillado, la fórmula definitiva que opera es esta. La gracia cristiana no disuelve el personaje histórico, lo crucifica con sus pasiones egoístas, lo purifica implacablemente en el fuego del amor, lo reconcilia con su Creador y con todos sus hermanos heridos, y finalmente lo recapitula. Lo crucifica, lo purifica, lo reconcilia y lo recapitula. Tela con el proceso. Es inmenso. Lo eleva y lo lleva a su plenitud gloriosa, transformando sus peores heridas en cicatrices resucitadas y llenas de luz. Pero claro, si te das cuenta, si lo miras de frente, este es un camino infinitamente más dramático. Requiere muchísimo más de nosotros que simplemente sentarnos en un cojín de meditación a observar cómo pasan los pensamientos por la mente. Exige mojarse, ensuciar las manos. Es infinitamente dramático, es apasionante y está encarnado hasta la mismísima médula de los huesos. Es un camino real que reclama nuestra sangre, nuestro sudor, nuestro esfuerzo constante y nuestras lágrimas genuinas. No hay atajos espirituales aquí. Ninguno en absoluto. Es una apuesta muchísimo más alta, noble y sagrada que el simple y, reconozcámoslo, a veces muy cómodo acto de sentarse a declarar que todo el dolor del mundo y las injusticias brutales de la vida son una simple ilusión mental que no nos atañe en el fondo. Llegamos así al final de este recorrido, recogiendo con asombro las piezas de un viaje que resulta verdaderamente transformador. Arrancamos con esa frase tan repetida y conocida por todos de «no somos nuestros pensamientos», y ahora, tras rasgar la superficie, vemos su verdadera y sobrecogedora profundidad. Ha sido un viaje intenso, desde luego. Es totalmente cierto. No somos simplemente esa voz automática en nuestra cabeza, ni estamos condenados para siempre a ser la narrativa tóxica que a veces nos domina, nos sabotea y nos asfixia. Poseemos desde nuestro mismo origen una trascendencia inalienable, una dignidad inmensa de criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios que absolutamente ningún pensamiento oscuro puede llegar a manchar. Esa es nuestra esencia inamovible, intocable. Pero al mismo tiempo, y aquí radica el misterio fascinante que hemos explorado, nuestra historia personal. Este frágil personaje con todo su fango acumulado, sus miedos paralizantes, sus tropiezos ridículos, sus pecados y también, por supuesto, sus deslumbrantes destellos de luz y de amor puro, importa de manera definitiva. Porque esa historia humana, tan concreta y tan imperfecta, no es un error de código en la matriz del universo. Es el taller exacto, el lugar real, polvoriento y tangible, donde Dios mismo elige entrar, remangarse como un artesano y ponerse a trabajar. Y para que toda esta reflexión tan profunda no se quede flotando como una bella arquitectura teológica para académicos, sino que descienda verdaderamente a la carne de la vida diaria, me gustaría dejar una última semilla. Por supuesto. Adelante con esa semilla para cerrar. Un pensamiento provocador para la meditación en el silencio de los próximos días. Consiste en hacer el siguiente ejercicio de imaginación interior. Pensemos en ese rasgo de nuestra propia configuración histórica, de nuestro personaje, que más rechazamos. Pensemos en esa debilidad recurrente, esa manía o esa herida concreta de nuestra biografía que tantas y tantas veces hemos deseado en secreto que fuera solo una ilusión, para por fin dejar de sentir su pinchazo. Todos arrastramos alguna de esas heridas que preferiríamos borrar, sin duda. Pues bien, ¿qué pasaría? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de estar en el mundo si comprendiéramos profundamente que ese defecto doloroso no es un obstáculo que Dios tiene que apartar para poder amarnos, sino que podría ser precisamente la grieta exacta, la puerta única e irrepetible por donde la gracia divina está esperando encarnarse para hacer su obra de resurrección en nosotros, precisamente hoy? Es una invitación bellísima, profunda y radical. A dejar de huir de nuestra propia historia, a dejar de buscar atajos disolutidos y empezar a habitar nuestra realidad con toda su crudeza, como lo que verdaderamente es, tierra sagrada y prometida. Para profundizar en este camino, para no hacerlo solos y seguir caminando juntos en esta exploración del misterio, invitamos a escribir @caminoanimamondi.org.